Recuerde, millones y millones de cristianos, hermanos en la fe, no tienen victoria en su vida natural y espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no hacen para lo que fueron creados. Es como que yo, que fui llamado para predicador, haga otra cosa. No voy a ser feliz, no voy a estar completo, voy a frustrarme, no voy a ser vencedor en esa área, porque Dios no me llamó para eso. Pero si usted y yo hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos y caminamos por donde Dios nos ha dicho que caminemos, vamos a tener victoria. Porque hemos sido creados para tener victoria, no hemos sido creados para tener derrota. No, hermanos, la derrota viene cuando hacemos lo que no está en la voluntad de Dios. La derrota viene cuando salimos de la voluntad de Dios. La derrota viene cuando hacemos algo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Dios les bendiga, que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes para poder compartirles un mensaje que se llama Fuiste creado para vencer. Fuiste creado para vencer. Hemos sido creados para vencer. No hemos sido creados para no vencer. Cuando Dios nos creó, cuando Dios permitió que usted y yo vengamos a este mundo físico y natural, no fue por casualidad, fue porque Dios tenía un plan, tenía un propósito. Y Dios nos ha creado para que cumplamos y vivamos en ese propósito. Es como un camino. Si caminamos por ese camino y no nos salimos del camino que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros individualmente, vamos a vencer. El problema sería que si un genuino cristiano no camina por el camino que Dios le ha preparado para esta persona. Podemos ver muchísimos casos en la Biblia. Vamos a comenzar por el ejemplo de Moisés. Dios llamó a Moisés para que saque al pueblo de Israel a la tierra prometida. Fue un solo hombre, no fueron miles de hombres que llevaron soldados, caballos y armamentos. Solamente fue Moisés. Y Moisés pudo sacar al pueblo de Dios, a Israel, de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Moisés hubiera podido hacer algo más pequeño, pero no hubiera tenido resultados. No importa lo que Dios le dijo que haga. Puede ser destruir y matar gigantes, como lo hizo el pueblo de Israel cuando estaba yendo a la tierra prometida. Habían muchos pueblos y muchos reinos de gigantes, pero como Dios estaba con ellos y ellos estaban haciendo lo que Dios les dijo que hagan, tuvieron victoria. No perdieron esas batallas porque estaban haciendo lo que Dios les dijo que hagan. Ellos fueron creados para hacer eso. Pero posiblemente no hubieran peleado con gigantes, quizás hubieran peleado con gente normal que no son gigantes, o hubieran querido conquistar otros pueblos más pequeños, no hubieran podido, porque lo hubieran hecho con sus fuerzas. Pero cuando Dios nos dice que hagamos algo, eso va a salir bien. Es por esa razón que Moisés, un solo hombre, pudo sacar
a todo un país entero, a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que Dios le dijo que haga. Y lo podemos traducir a nuestros días. Si Dios no me dijo a mí que me vaya a un hospital y que ore por los enfermos, no lo debo hacer porque Dios no me ha guiado por su espíritu. Es por esa razón que usted puede ver hombres de Dios usados, echando fuera demonios, sanando enfermos, pero usted no lo ve que van a los hospitales y oran por todos los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no les guió para que vayan a un hospital. Dios les guió para que vayan a hacer otra cosa. Y podemos expandernos muchísimo con este tema. Fuiste creado para vencer. Hemos sido creados para vencer, hermanos. Pero si caminamos en la voluntad de Dios, si no caminamos en la voluntad de Dios, si hacemos algo que no está en la voluntad de Dios, que Dios no nos ha guiado, no nos ha revelado, no nos ha mandado, no vamos a vencer. Y eso pasa con muchos hermanos. Hacen cosas que Dios no les ha dicho y por eso les sale mal. No hay victoria en sus vidas. Tienen noviazgo con una persona que Dios no les dijo. No sale bien ese noviazgo, se rompe. Van a hacer cosas para Dios, pero Dios no les dijo que hagan eso. No les sale bien. No hay victoria. Pero si usted hace todas las cosas con la guianza del Espíritu Santo, le va a salir bien, va a tener victoria. Es por esa razón que Jesucristo tuvo victoria los 3 años de su ministerio, porque todo y absolutamente todo lo que Jesús hacía, lo hacía por guianza del Espíritu Santo. En un momento, sus hermanos, los hermanos físicos de Jesús, hijos de María, le dijeron, ve a mostrarte también a este lugar para que vean que tú haces milagros. Y Jesús les dijo, vayan ustedes, yo no voy todavía, no es mi tiempo. Jesús no se movía porque le decían, alguien, haz esto, o ve aquí o allá. Jesús se movía cuando el Espíritu Santo le decía que se mueva. Jesús hacía algo cuando el Espíritu Santo le decía que haga algo. Por eso tuvo victoria. Si usted es cristiano o cristiana, usted ha sido creado, recuerde, creado para vencer. Es como usted tiene una taza o un plato. ¿Para qué fue creado esa taza? Para tomar café o agua o jugo, algo. ¿Para qué fue creado el plato? Para que usted coma su comida, su sopa o algo. ¿Para qué fue creada la cuchara? Para comer. El tenedor, para comer. El cuchillo, para cortar. Para eso fueron creados estos instrumentos. Y usted como cristiano también ha sido creado, pero para vencer. Pero para eso usted tiene que hacer lo que Dios le dijo que haga. Le voy a poner un ejemplo. Es como que yo quiera juntar agua en un tenedor. ¿Voy a poder juntar agua en un tenedor? No, porque el tenedor no ha sido creada para juntar agua. Para yo juntar agua necesito una taza o un recipiente, porque esos instrumentos fueron creados para eso. Lo mismo usted y yo. Si usted fue creado, digamos, para alabar a Dios, Dios le ha ungido, pero usted quiere echar fuera demonios, sanar enfermos, usted se va a frustrar y no va a tener victoria. Usted fue creado para tener victoria, pero en lo que Dios le ha creado, para lo que Dios le ha llamado, allí usted va a tener victoria. Quiero leerles en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Pablo dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, anticipadamente. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento hacía algo, no lo hacía por su voluntad, lo hacía por voluntad de Dios. Por eso los profetas en su vida tenían victoria, porque ellos se movían por voluntad de Dios. Si un profeta se movía fuera de la voluntad de Dios, en esa área, eso que hizo, que Dios no le dijo, no le guió, no va a tener victoria. En un momento, un rey, creo que es el rey Usías, no estoy muy seguro, quiso ofrecer incienso a Dios en el templo, hacer lo que hacen los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron a este rey, no te es lícito hacer esto, estás haciendo mal. Pero él insistió y le salió lepra. ¿Por qué? Porque él había sido llamado para rey, no para estar en el templo. Lo mismo los sacerdotes, ellos tenían que mantenerse en el templo. Si un sacerdote quería ser rey, no iba a tener victoria. Recuerde, usted va a tener victoria en lo que Dios le ha llamado, en lo que Dios le ha dicho que haga. Si Dios le llamó a evangelizar, usted va a tener victoria en esa área. Pero si usted quiere tocar en la alabanza, no lo va a hacer bien porque Dios no lo llamó para eso. Si Dios lo llamó para evangelizar a las calles y usted quiere ser pastor, usted no va a tener victoria como pastor. Si usted ha sido llamado para pastor, estar en una congregación, enseñar, instruir a los hermanos para que conozcan a Dios, pero usted quiere ir de nación en nación, de país en país, usted no va a tener victoria. Hace un tiempo conocí en Nueva York a un hermano, así en un día fue a predicar a una iglesia que fui a visitar, y mientras él iba a otro lugar, porque dijo que iba a predicar en otro lugar, yo le pregunté y le dije, y dígame, ¿cómo le guía el Espíritu Santo? Y él me dijo, no, yo he venido acá porque quiero predicar, tengo que predicar, hacer la obra de Dios. Y en ese rato dije yo, ya veo por qué cuando él hablaba yo no sentía nada. Era como una persona que lee la Biblia, no se sentía algo, no se sentía una palabra que viene de Dios. Se sentía como que alguien leía un libro, la Biblia, pero sin el Espíritu no había vida. Y incluso no tenía muchas cosas, le hacía falta. ¿Por qué razón? Porque él estaba haciendo algo para lo cual Dios no le llamó. Posiblemente sí, Dios le llamó para que sea pastor, pero él quiere ser evangelista. Y eso pasa con muchas personas, por eso no hay victoria. Recuerde, Dios nos creó. Crear es cuando usted hace algo para algo específico. Pero si usted hace algo para algo específico y viene una persona y lo quiere usar en otra cosa, no va a resultar. Porque esto que se creó no fue creado para eso otro. Es como querer que un barco vuele. No va a volar porque el barco no fue creado para volar. El barco fue creado para estar en el mar. Igual usted y yo hemos sido creados para vencer desde antes de la fundación del mundo. Pero necesitamos saber para qué he sido creado. Yo lo he descubierto por la misericordia de Dios. Mi búsqueda me ha llevado a descubrir para qué Dios me ha creado. Dios me creó para ser predicador. Dios creó a Elías para que sea profeta. Dios creó a Eliseo para que sea profeta. Dios creó a Moisés para que sea profeta. En el tiempo de Dios los llamó para lo cual Él los creó. El tiempo de hacer para lo que Dios me creó, en ese tiempo Dios me llamó. Jesús fue enviado a la tierra
para morir por nosotros. Para eso Él nació en este mundo. Él sabía su propósito. Y cuando llegó su tiempo, Él se manifestó como el Mesías. No desde niño, no dijo, yo soy el Mesías. Él no se hizo conocido por ser el Mesías. Él se hizo conocido como el Mesías públicamente a los 30 años. Él había sido enviado, había venido a la tierra para salvar a la humanidad, pero en su tiempo Él se manifestó. Todos hemos sido creados para algo específico. Y en el tiempo de Dios eso va a empezar, se va a manifestar. Dios nos lo va a hacer saber. Y cuando hacemos eso, vamos a tener victoria. Pero si hacemos otra cosa, no vamos a tener victoria. Quiero leerles algo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 28 al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Son qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció, los conoció desde antes, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha creado para algo específico. Solo nosotros podemos impedir, si no estamos en la voluntad de Dios, que eso se realice. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios o cuando pecamos. Recuerde, Dios llamó a Saúl. Dios creó a Saúl, lo llamó antes que él nazca para que sea rey de Israel. Pero Saúl pecó. Él impidió que se realice el propósito de Dios en su vida. Sansón había sido predestinado antes que nazca. Dios, el ángel de Jehová, se le presenta a su madre y a su padre y les dice que van a tener un hijo. Sansón, antes que nazca, ya él había sido predestinado para algo. Pero ¿por qué Sansón no terminó sus últimos días bien? Porque pecó, porque se salió de la voluntad de Dios. Y podemos seguir enumerando. Podemos poner, por ejemplo, a Salomón. Dios quería engrandecer más a Salomón, pero dice la Biblia que como él tuvo tantas mujeres, su corazón se alejó de Dios y Dios no lo dejó prosperar más. Somos nosotros los que podríamos impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros, pero nosotros hemos sido creados para vencer. Yo le animo en el nombre de Jesús para que usted conozca el propósito de Dios para su vida. Ore. Cuando Dios le guíe o cuando usted sienta, ayune, sepárese para Dios, lea, medite las Escrituras. Y cuando usted conozca el propósito de Dios, haga eso y usted va a tener victoria. Recuerde, millones y millones de cristianos, hermanos en la fe, no tienen victoria en su vida natural y espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no hacen para lo que fueron creados. Es como que yo, que fui llamado para predicador, haga otra cosa. No voy a ser feliz, no voy a estar completo. Voy a frustrarme, no voy a ser vencedor en esa área, porque Dios no me llamó para eso. Pero si usted y yo hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos y caminamos por donde Dios nos ha dicho que caminemos, vamos a tener victoria.
Porque hemos sido creados para tener victoria, no hemos sido creados para tener derrota. No, hermanos, la derrota viene cuando hacemos lo que no está en la voluntad de Dios. La derrota viene cuando salimos de la voluntad de Dios. La derrota viene cuando hacemos algo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Pero si conocemos el propósito de Dios, si conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, como Pablo fue llamado para ser apóstol, él mismo lo dice. Él en otra parte dice, yo no fui llamado para bautizar, yo fui llamado para predicar, para apóstol. Él mismo dice, yo no fui llamado para bautizar. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Bautizar. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó para eso. Juan el Bautista no estuvo orando por los enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros. No. ¿Tenía el Espíritu Santo? Claro que tenía el Espíritu Santo, pero Dios lo llamó ¿para qué? Para bautizar, y él hizo eso. ¿Tuvo victoria? Tuvo mucha victoria, tanta victoria que Jesús mismo dice que Juan el Bautista era el profeta más grande que ha nacido de una mujer. Imagínese, ¿por qué? Porque se mantuvo en la voluntad de Dios. Hizo lo que Dios le dijo que haga. Hizo para lo cual Dios lo creó. Dios lo hizo venir a este mundo. Padre, te damos gracias, gracias, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.